Buenas tardes, profesor. Este es mi video acerca del proyecto de tesis. Mi proyecto de tesis se titula Relación de las exportaciones del espárrago con el PBI agropecuario peruano durante el periodo del 2018 al 2022. Mi nombre es Chipana Román Valeri Lisset. Bien, para empezar, una pequeña introducción. Como sabemos, las exportaciones agropecuarias en el Perú en los últimos años han crecido en forma significativa, tornándose en una de las actividades más importantes para el crecimiento. Eh, Según datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el sector agropecuario ha experimentado un crecimiento del 8,5% en las exportaciones del 2022 con relación al año anterior. Sin embargo, en el caso de los espárragos, se enfrenta a casos que afectan su desarrollo en los mercados mundiales. Según el Banco Central de Reserva del Perú, las exportaciones del espárrago peruano han disminuido en un 7,2% respecto al año anterior. Hay factores que posiblemente son los que influyeron en esta variación, que son el cambio del precio de la exportación, el cual disminuyó un 4% en Estados Unidos. También se reportó la reducción del 6% de toneladas exportadas. Además, según Steve Lawrence del 2022, Perú se ha convertido en uno de los países principales en la producción agrícola, especialmente en productos como la palta y los espárragos, los cuales han llamado la atención por sus largas distancias de transporte aéreo y marítimo para exportarlo. Por eso es importante explorar determinantes específicos que revelen qué factores influyen en la elección y volumen de los socios comerciales. Por lo tanto, en este proyecto se procura investigar cómo las exportaciones del espárrago y sus variables relacionadas como el precio de exportación y el tipo de cambio real multilateral inciden en el crecimiento económico agropecuario del Perú. Bien, ahora pasamos con los objetivos. El objetivo general es determinar el efecto de las principales variables asociadas a la exportación de espárragos peruanos que influyen en la dinámica del PBI agropecuario peruano en el periodo del 2018 al 2022. Como objetivos específicos tenemos el primero, evaluar cómo se relacionaron las exportaciones de los espárragos peruanos con el crecimiento económico del sector agropecuario en el periodo mensual del año 2018 al 2022. Objetivo específico 2 es determinar cómo se relacionó el tipo de cambio real multilateral con el crecimiento económico del sector agropecuario en el periodo mensual del año 2018 al 2022. Y objetivo número 3, establecer la relación estadística entre el precio de exportación de los espárragos peruanos con el crecimiento económico del sector agropecuario en el periodo mensual del año 2018 al 2022. Pasando con los antecedentes, tenemos los internacionales y los nacionales. Estos son los principales que se han usado para el proyecto. Por ejemplo, el de Badu-Pra et al. 2023 nos indica cómo analizaron cómo influye la inversión extranjera directa en el crecimiento del sector agrícola en 115 países en desarrollo entre el año 1995 y 2020. Ellos usaron modelos econométricos como efectos fijos, aleatorios y el método de momentos generalizados para controlar la endogeneidad de variables como el PBI agrícola, la inversión doméstica, el tipo de cambio, y obtuvieron como resultados que la inversión extranjera directa entrante tiene un efecto positivo y significativo sobre las exportaciones e importaciones agropecuarias, resaltando la importancia del comercio internacional y los flujos del capital. También destacaron que variables macroeconómicas como la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés son clave para entender esta relación. Eh, en la misma línea, Acevedo et al. Del 2024 estudiaron las elasticidades de la balanza comercial agrícola en Brasil entre el año 2000 y 2019, aplicando un modelo de cointegración con elasticidades variables en el tiempo. Encontraron que las exportaciones netas, el tipo de cambio real, el ingreso externo tienen una relación positiva y elástica con la balanza comercial. En contraste, el ingreso interno mostró una relación negativa con menor variabilidad e impactos inelásticos, lo que indica una menor influencia sobre el comercio agrícola en comparación con los factores externos. También Cárdenas et al. Del 2022
Analizaron los factores económicos que influyen en las exportaciones agrícolas de Colombia, comparándolos con países con características similares. Utilizaron un modelo de regresión lineal simple con variables como carga fiscal, inversión extranjera directa, libertad financiera y tasa de desempleo, basándose en datos del Banco Mundial. Los resultados muestran que la carga fiscal, la inversión extranjera directa y la libertad financiera tienen una correlación significativa con el desempeño exportador, concluyendo que mejorar estos factores permitiría a Colombia aumentar su competitividad agrícola y aprovechar mejor sus recursos para impulsar su desarrollo económico. Pasando a los antecedentes nacionales, tenemos a Urriola et al. Del 2018, quienes estudiaron la relación entre las exportaciones de paltas y uvas y el crecimiento económico, usando datos del 1998 al 2016. Ellos aplicaron un modelo de regresión MCO, prueba de raíces unitarias y la prueba de causalidad de Granger. Encontraron una relación positiva entre las exportaciones de palta y el PBI real, mientras que las exportaciones de uva mostraron una relación negativa junto con el IPC. Por lo tanto, ellos mencionan que se requiere una mejoría en las técnicas de producción agrícola tradicional y un adecuado incentivo respecto a la inversión privada que ayude a diversificar adecuadamente la economía peruana. También tenemos al Merco et al. Del 2022, quienes estudiaron la relación entre las exportaciones del espárrago peruano y el PBI agropecuario. Ellos utilizaron un método econométrico autorregresivo de rezagos distribuidos con datos trimestrales del 2007 al 2019. Sus variables fueron la cantidad exportada de espárragos, el precio de exportación y el tipo de cambio real multilateral. Ellos encontraron que un incremento de una tonelada exportada se asocia a un aumento promedio del 0,5% en la tasa de crecimiento del PBI agropecuario. También señalaron que factores como el clima y la inversión influyen en la variabilidad exportadora. Finalmente, proponen políticas que fomenten la inversión y el manejo eficiente de cultivos para consolidar el rol del espárrago peruano en el mercado internacional. Bien, por último tenemos a Quispe et al. Del 2022. Ellos analizaron los factores determinantes de la exportación de la palta peruana entre el 2008 y el 2020, utilizando un enfoque correlacional causal con modelos de regresión múltiple y cointegración. Sus variables incluyeron la producción nacional, el tipo de cambio real y el precio de exportación. Como resultados obtenieron que las exportaciones están principalmente explicadas por la producción y el precio promedio. Sin embargo, esta relación no es estable a largo plazo, por lo que los autores recomiendan innovar en la producción, mejorar la calidad y diversificar mercados para mantener un crecimiento sostenido en el tiempo. Todos estos antecedentes han sido utilizados para la elaboración del proyecto y son respectivamente citados, al igual que otros más que se están utilizando. Bien, ahora pasando al marco teórico, este proyecto se basa en tres principales teorías. La principal es la teoría del comercio internacional, la cual explica que los países se especializan en producir y exportar bienes en los que tienen ventajas competitivas, como sería en el caso de los espárragos en el Perú, cuyo cultivo se beneficiaría de condiciones climáticas favorables, mano de obra abundante y experiencia agrícola. Según esta teoría, al exportar productos intensivos en los factores que posee una en abundancia, tierra y trabajo, el país genera ingresos, empleo e inversión que impulsan directamente el crecimiento del PBI agropecuario. Por lo tanto, la relación entre las exportaciones del espárrago y el PBI agropecuario peruano puede entenderse como resultado de esta especialización productiva orientada al mercado internacional. Otra teoría que tenemos es la de la balanza comercial, la cual plantea que el comercio exterior influye directamente en el crecimiento económico a través del saldo neto entre las exportaciones e importaciones. En este marco, un aumento sostenido en las exportaciones, como es el caso del espárrago peruano, contribuiría a generar un superávit comercial, es decir, un ingreso neto de divisas al país. Este flujo positivo fortalecería la economía al mejorar la disponibilidad de recursos para inversión y consumo y aliviaría presiones sobre la cuenta corriente. La tercera teoría en la que nos basamos es la teoría del crecimiento económico basado en las exportaciones.
Esta sostiene que las exportaciones son el motor principal del crecimiento económico al generar divisas, estimula la inversión y mejora la productividad y fomenta la especialización. En el caso del Perú, las exportaciones del espárrago representarían un claro ejemplo de este enfoque, ya que han permitido dinamizar el sector agropecuario mediante el acceso a mercados internacionales, la incorporación de tecnología agrícola, la creación del empleo rural y el desarrollo de infraestructura productiva. Esta expansión exportadora ha generado un efecto multiplicador sobre la economía agraria, fortaleciendo el PBI agropecuario a través de aumento de producción y de valor agregado. Además, el crecimiento sostenido de las exportaciones del espárrago ha incentivado la aparición de clústeres agroindustriales en regiones como Ica y La Libertad. Bien, ahora pasamos a los datos y variables. Primero, el presente proyecto es un estudio de tipo cuantitativo con datos recopilados en periodos mensuales desde el año 2018 hasta el año 2022 para evaluar la relación entre las variables seleccionadas. Esta es no experimental, ya que las variables no se manipulan y se analizan en su estado natural. Estos datos son variables que influyen en el crecimiento económico del sector agropecuario y que tienen relación con las exportaciones del espárrago. Eh, Fueron recolectados de la página oficial del Banco Central de Reserva del Perú y de la Superintendencia Nacional Tributaria. Como se puede ver en la tabla 1, tenemos lo que son las variables, el Producto Bruto Interno Agropecuario, la exportación de espárragos, el precio de exportación de espárragos y el tipo de cambio real multilateral. Está su abreviación, su medición, el tipo de variable y la fuente a la que pertenece cada variable. Vamos a métodos y análisis. Luego de recolectar nuestra data, este documento se crea para utilizarlo como... Bien, ahora pasamos a métodos y análisis. Recolectamos nuestra data y la utilizamos mediante el software econométrico Stata para generar las variables a utilizar y luego realizar los respectivos tests que nos indican la viabilidad de los datos. Principalmente se realiza un análisis adecuado de las variables en estudio. Se comenzará con un análisis descriptivo que incluirá medidas de tendencia central y de dispersión. Esta prueba es importante, incluso cuando las variables presentan una alta desviación estándar debido a las unidades de medida de los datos. Por lo tanto, con la finalidad de minimizar la brecha entre las variables independientes y dependientes, se aplica el logaritmo natural a las variables que lo requieran, como se muestra en la ecuación. Luego de eso, se realiza el test de raíz unitaria de Kate-Fuller aumentado para determinar la estacionariedad de una serie temporal o si tiene alguna raíz unitaria, lo que implicaría que la serie tiene una tendencia a seguir una trayectoria aleatoria a lo largo del tiempo. Esta prueba nos va a ayudar a evaluar si las variables tienen una tendencia constante a lo largo del tiempo o si, por el contrario, no presenta una tendencia constante. Luego se procede a realizar el test de normalidad Harke-Vera, el cual analiza la simetría y la kurtosis de los datos para verificar su adecuación a una distribución normal. La simetría indica si los datos se desvían hacia un lado u otro de la media y la kurtosis muestra si la distribución es más puntiaguda o más plana que una normal. Por último, en esta parte se realiza el test de causalidad de Granger, la cual nos va a ayudar a determinar si las variables con valores pasados pueden predecir valores futuros de otra variable, comprobando si los resultados de una variable sirven para predecir la otra variable y si tiene resultados unidireccional o bidireccional. Luego de estos análisis básicos y principales de nuestra data, eh, se procede a aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios. Este método describe cómo la variable dependiente de la ecuación se relaciona con un conjunto de variables independientes, donde los parámetros determinan el efecto ceteris paribus de cada variable explicativa. En este caso, el método de los mínimos cuadrados ordinarios se utilizará para estimar los parámetros del modelo de regresión log-log. Este modelo busca minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo.
Para que nuestro modelo sea viable, debe cumplir ciertos principios como la no multicolinealidad. Para esto se realiza el test de multicolinealidad con el objetivo de detectar la presencia entre las variables independientes de un modelo de regresión múltiple. Esta se presenta cuando dos o más variables están altamente correlacionadas, lo que dificultaría la estimación precisa de los coeficientes y la interpretación de resultados. En nuestras variables se puede observar que los valores del Inflection Factor son cercanos a 1, lo cual indica la ausencia de multicolinealidad. Otro principio que también se debe cumplir es la autocorrelación. Acá se realiza el test de autocorrelación, la cual es una evaluación utilizada para detectar la correlación entre los residuos, los errores, del modelo de regresión en diferentes periodos de tiempo. Este test puede indicar problemas en el modelo y afectar la validez de las inferencias estadísticas. Para esto se utiliza la prueba de Dupert-Watt, la cual es la más común para detectar autocorrelación. Luego de aplicar el test, observamos que existe autocorrelación significativa en los primeros rezagos, pero no en los rezagos más altos. Si estas autocorrelaciones son problemáticas, puede ser necesario ajustar el modelo, por ejemplo, utilizando el modelo ARIMA para corregir esta autocorrelación. Como resultado, tenemos que el valor del estadístico de Dupert-Watson es bastante cercano a cero, lo que indicaría una autocorrelación positiva fuerte en los errores. Por último, el modelo debe cumplir la heterocedasticidad. Para esto se hace la prueba de White, la cual es utilizada para verificar si la varianza de los errores de la regresión es constante o no en diferentes niveles de una variable independiente. La presencia de heterocedasticidad puede afectar la eficiencia de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y comprometer la validez de las pruebas estadísticas. Como resultado de nuestra prueba de White, se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no hay evidencia suficiente para afirmar que existe heterocedasticidad. Bien, ahora pasamos a los resultados. Para analizar las variables, se realizó un diagrama de dispersión. En la primera figura se muestra la relación entre las exportaciones del espárrago y el PBI agropecuario, evidenciando una dispersión significativa sin un patrón claro. Esto respalda los resultados del modelo econométrico, donde el coeficiente de las exportaciones eh, indican que un aumento del 1% de las exportaciones de espárragos está asociado con una caída promedio del 8,97% del PBI agropecuario, aunque se observa cierta concentración de puntos en niveles altos de las exportaciones, con valores bajos del PBI agropecuario. La relación no es fuerte ni uniforme, lo que sugiere que las exportaciones de espárragos por sí solas no impulsan el crecimiento del sector y podrían estar desplazando recursos de otras actividades agropecuarias. En la otra figura se presenta el diagrama de dispersión de la relación entre el tipo de cambio real multilateral y el PBI agropecuario, evidenciando una dispersión uniforme y sin patrón que sugiera una relación significativa entre ambas variables. Los valores del tipo de cambio real multilateral están concentrados en un rango estrecho, lo que refleja la estabilidad del tipo de cambio en Perú durante el periodo analizado. Esto sugiere que el tipo de cambio tuvo un efecto mínimo o nulo sobre el crecimiento del PBI agropecuario, probablemente debido a la baja sensibilidad de los productos agropecuarios exportados como el espárrago a las fluctuaciones cambiarias. Por último, tenemos la tercera figura, la cual nos muestra una relación negativa entre el precio de exportación de espárragos y el PBI agropecuario, donde a medida que el precio aumenta, los valores del PBI agropecuario tienden a disminuir. Esto coincide con los resultados del modelo econométrico, indicando que un incremento del 1% en el precio de exportación de espárragos está asociado a una caída promedio del 111,59% en el PBI agropecuario. La concentración en puntos en niveles más bajos del PBI agropecuario a medida que el precio aumenta sugiere que los incrementos en el precio de exportación no benefician directamente al sector agropecuario, lo cual podría explicarse por una estructura de costos inflacionaria. Como se puede observar en estos resultados, la relación entre las exportaciones del espárrago y el PBI agropecuario peruano revela un impacto significativo, pero negativo, lo que evidencia posibles efectos adversos de la especialización en un cultivo exportador.
Esto contrasta con estudios como los de Badupra et al. De 2023, la cual destacó el papel positivo de la inversión extranjera directa y la apertura comercial en el crecimiento agrícola, o los de Acevedo et al. 2024, la cual vincula la exportación agrícola y el ingreso externo con mejoras en la balanza comercial. Por su parte, Almerco et al. 2022 identificaron un impacto positivo de las exportaciones de espárragos en el PBI agropecuario peruano, condicionando por factores como el clima y la inversión. Este contraste con los resultados actuales sugiere que variables como los precios internacionales y la dinámica de los mercados desempeñan un rol crucial. Bien, en nuestras conclusiones podemos mencionar que los resultados indican que un aumento de las exportaciones de espárragos se asocia con una disminución del 8,97% en el PBI agropecuario, siendo un efecto estadísticamente significativo. Este resultado, aunque inesperado, podría explicarse por el efecto de sustitución, donde la concentración de recursos en el espárrago desplaza otros cultivos. Por otro lado, el tipo de cambio real multilateral muestra una relación positiva con el PBI agropecuario, pero no significativa, lo que sugiere que su impacto fue limitado durante el periodo. Esto podría deberse a la estabilidad cambiaria o una baja sensibilidad del espárrago a estas variaciones. En cuanto al precio de exportación, se observa un efecto negativo significativo. Esto puede reflejar un encarecimiento de costos productivos y logísticos, pérdida de competitividad o desplazamiento de otros cultivos. En general, los resultados advierten sobre los riesgos de depender excesivamente de un solo producto y resaltan la importancia de diversificar la producción agropecuaria. Como recomendación, para potenciar el impacto de las exportaciones de espárragos en el PBI agropecuario, se debería fomentar la diversificación productiva y la incorporación de cultivos con alto valor agregado. Es clave invertir en tecnología agrícola y sostenibilidad para mejorar la productividad y adaptarse a los estándares internacionales. También se recomendaría diversificar mercados de destino y fortalecer acuerdos comerciales. Incentivos en la inversión también pueden atraer mucho capital y mejorar la infraestructura del sector. Para concluir, es importante también capacitar a pequeños productores e integrar sistemas de monitoreo que permitirían una política agroexportadora más inclusiva y sostenible. Eso sería todo. Gracias por su atención.